Eh, Cuando existe hiperinflación, como hay muchas veces fenómenos muy fuertemente relacionados con lo que es la parte psicológica, los países hacen cambio de moneda, paridad cambiaria, asocian su moneda a una moneda fuerte internacional, como lo hizo el chileño entre 79 y el 82, que se mantuvo fijo el precio del dólar a 39 pesos. El caso de Argentina, que durante la década del 2000, cuando estaba Menem de presidente, salió reelegido 2 veces, digamos, controló o trató de controlar la inflación a través de igualar el peso argentino con el dólar. Ahora, ojo con esto, porque el cambio de moneda o la paridad cambiaria son remedios que en el momento te permiten a ti hacer un frenazo, un control de lo que es la espiral inflacional, pero si no vamos a la causa que hay detrás, que es este exceso de demanda, si no se genera más producción para abastecer esa demanda, en algún momento los precios vuelven a saltar. ¿Ya? También está lo que es la dolarización, que es un nombre que a mí no me gusta mucho porque las personas suelen asociarlo erradamente, la dolarización, al dólar solamente, y la verdad es que puede ser a cualquier moneda. ¿Ya? Como le decía, en el caso de Europa, el año 2000, los países europeos se unieron y deciden eliminar el marco en Alemania, la lira en Italia, la peseta en España, o el peso en Portugal, y todos empezaron a trabajar con lo que era el euro, ya como moneda común. Por tanto, no necesariamente es con dólar. Ahora también hay algunos países que han intentado controlar la inflación con la fijación de precios, pero si uno mira la historia de qué ha pasado con la fijación de precios en Chile, por ejemplo, en los años 70, en Argentina, con durante el gobierno de la señora Menem, eh, con Maduro, digamos, en Venezuela en los últimos años, se dan cuenta que la verdad es que eso no soluciona el problema de la inflación, pero al contrario, provoca mercado negro solamente. Y eso también es bastante complicado y negativo. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la inflación? Eh, Mencionó alguien por ahí, no recuerdo quién de usted, que hablaba del costo de la vida, ¿cierto? Y efectivamente, cuando hay inflación, el costo de la vida sube. ¿Qué significa eso? De que los productos que yo compro ahora son más caros, por tanto, mi ingreso me alcanza para comprar menos, ¿ya? El valor del dinero es cada vez más bajo. Piensen usted en el caso, no sé, pues si hace 2 años atrás, por ejemplo, con 5.000 pesos ustedes podían ir a comprar varias cosas, digamos, y le duraba todo el día, a lo mejor. Ahora con 5.000 pesos uno, no sé, ustedes van a la feria, digamos, gastan bastante más que eso. ¿Ya? Acá tenemos otro caso también del año 2008, que es una situación, o sea, si Alemania estaba complicada en el año 23 con una inflación que tenía 12,0, el 1 más 12,0, que era un billón de inflación. El caso de Zimbabue fue peor todavía. En 2008 ellos estaban en guerra civil, eso sí. Tenemos una inflación que se llama de octodecillón por ciento, es decir, un 1 seguido de 108 ceros. ¿Ya? Por eso la imagen del niño acá, que anda con una cantidad muy grande de fajos de billetes, pero que nadie lo va a saltar, ni mucho menos porque los billetes no valen nada, prácticamente. Bien. Bueno, ¿cómo se calcula la inflación en Chile? Si alguno de ustedes se lo pregunta, aquí lo vamos a retomar. Tenemos que la inflación en nuestro país se mide a través del IPC. El IPC es este termómetro que nos permite saber cuánto están variando los precios. El IPC se mide a partir de una canasta de productos, que son en total 368. Se asume o se plantea que cada 5 años esta canasta debería actualizarse. Van saliendo productos de la canasta y van incorporándose otros. Vamos simple, por ejemplo, seguramente lo que son las velas ya hace rato salieron de lo que es la canasta, pero se incorpora, no sé, seguramente Netflix se va a incorporar, Uber debería incorporarse a lo mejor en algún momento, que son nuevos tipos de servicios que las personas están consumiendo constantemente, ¿ya? Entonces, se hace una encuesta de parte del Instituto Nacional de Estadística todos los meses, se encuesta, digamos, lo que son las grandes ciudades, las capitales regionales, más las ciudades que están alrededor, las que se llaman zonas conurbanadas dentro de las fronteras del país, y por tanto se puede obtener
una variación de los precios. ¿Ya? Eso es respecto de lo que es la forma de calcular la inflación. Ahora, un par de conceptos más relacionados con esto. Tenemos que hay ocasiones donde hay fenómenos que son estacionales, que son ocasionales, donde los precios de algunos productos tienden a modificarse. Por ejemplo, si uno quisiera analizar la inflación en Chile desde la mitad de marzo hasta la mitad de abril de este año, uno podría decir, oye, que crece fuerte la inflación en el país, pero estamos asociados a una situación, digamos, de un aumento en el consumo que tiene un ribete, ¿no?, bastante emocional, digamos, la gente está comprando, acumulando cosas desde el punto de vista de que anda asustada, y por tanto no es una situación de normalidad. También podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de, no sé, fiestas patrias, que aumenta fuertemente el consumo de carne o de cebolla, o ahora que en este fin de semana el pescado, digamos, con Semana Santa, y eso lleva a que los precios pueden que se disparen en algún momento. Entonces, para tratar de contrarrestar estas situaciones que son estacionales, no son permanentes, y que por tanto pueden tergiversar el dato al final en un mediano plazo, es que se habla de un par de conceptos más. Uno de ellos es la inflación básica o subyacente, ¿ya? La inflación básica o subyacente trata de entregar cuál es la tendencia respecto a la inflación en un mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando tienen que tomar decisiones de inversión, por ejemplo, necesitan determinar más o menos cuál va a ser el precio en mediano plazo, desde aquí a 2, 3, 4, 5, 10 años, y por tanto por eso se trabaja con lo que es la inflación subyacente, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto? Bastante fácil. Lo que se hace es tomar aquellos bienes que son de precios muy variables y por tanto se dejan fuera, ¿ya? Porque pueden sufrir cambios que son transitorios. Tenemos acá, por ejemplo, que en Chile se utilizan tres indicadores. Bueno, ya le había mencionado lo que es el IPC, índice de precio al consumidor, que mide la inflación en términos generales. Está el IPC-X. El IPC-X es el IPC, pero se excluyen el precio de las frutas y las verduras frescas y el precio de los combustibles. Los precios de los combustibles cambia mucho porque depende de lo que es la compra que hacemos a otros países, la producción nacional, que es bastante menor. Con este se puede calcular la inflación subyacente. También está el IPC-X1, donde al IPC general, aparte de la verdura, la fruta y el combustible, se descuentan los precios de la carne y los pescados frescos. Y algunas tarifas que son reguladas por precios indexados, por ejemplo, no sé, los arriendos, que dependen de la inflación, porque están en unidad de fomento, y también los servicios financieros. Y también se habla del IGAE, el IGAE, que es el índice general menos alimentos y energía, ¿ya? Por tanto, existen, en general, se trata de ver la tendencia, no en términos de cómo se ha afectado el resultado final, porque existen algunos productos que se disparan, digamos, en términos de sus resultados, sino que ojalá de ver una tendencia más precisa. Acá está el 2010, tengo que actualizarlo, esto es de 2013. Pero ahí pueden ver, digamos, cómo se mueve la inflación. Tenemos los cuatro indicadores en color azul, ¿ya? Está lo que es el IPC en color rojo, el IPC-X en color verde, el IPC-X1, y el color más morado, no sé, digamos, fucsia, el GAE. Voy a actualizarle un poco este gráfico, lo puedan tener así más reciente, porque ya han pasado 7 años de estos valores. Pero ahí tienen ustedes un intento que se hace de parte, en este caso, del Instituto Nacional de Estadística, para ver cuál es la tendencia de los precios y no dejarse llevar, digamos, por saltos, digamos, que pueden ser transitorios. Si se fijan acá, por ejemplo, en este gráfico, en el mayo y septiembre de 2012, la inflación se dispara bastante, ¿ya? Lo cual es de alguna forma corregido por el IGAE con su cálculo. Dime. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? No, que acabo de entrar y salía de muteado. Ya, ¿y se ve ahora la presentación? Sí, 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 bien. Les recuerdo, si tienen dudas, dos cosas, yo tengo el chat abierto acá, para que puedan hacer la consulta o el comentario, y también
Lo otro que activen el micrófono y puedan hacer la pregunta para que puedan solucionarse las dudas inmediatamente. Entonces, volviendo atrás, tenemos que, desde el punto de vista del objetivo del Estado, de la autoridad económica, es, desde el punto de vista del desempleo, ojalá alcanzar el pleno empleo. Desde el punto de vista del crecimiento económico, ojalá tener una tasa de crecimiento lo más alta posible, ojalá mucho mayor al 1,5, al 2% como tenemos en los últimos tiempos. Desde el punto de vista de lo que es la inflación, ojalá llegar a niveles muy bajos, ya. Casi Profesor, imposible llegar a cero en disculpe, todo caso, pero ojalá mantenerla a niveles bajos. Sí, dime. disculpe, ¿y cuáles serían los rangos ideales en que se mantuviera el IPC? ¿Entre un 2 y un 4? ¿Cuáles son los que debiese estar? Bueno, se plantea de parte del Banco Central en los últimos años tener una inflación moderadamente baja, y eso habla como un tope máximo de 3,5, perdón, al 4%. Tenerlo bajo esos niveles. Lo que pasa es que vamos a hacer después, cuando veamos las políticas, que generalmente cuando tú como autoridad tratas de solucionar un problema, afecta a otro, ¿ya? Entonces soluciona uno y agrava a otro. Por eso es tan compleja el manejo de la economía a nivel macroeconómico. Ahora, insisto, todo eso depende de lo que es cada país. O sea, imagínense, no sé, a lo mejor tener una inflación del 2000% sería una situación súper ideal para Venezuela, que tiene inflaciones que superan el 1.000.000%, ¿no? Pero para nosotros, que tenemos una inflación del 2%, es casi como que el país se destruyó, digamos, con ese tipo de resultados. Por tanto, también el objetivo que plantean los gobiernos tiene que ver con cuál es la realidad que están viviendo en ese momento. Nos queda entonces el último problema a nivel macroeconómico, que corresponde a lo que es el sector externo, ¿ya? El sector externo, bueno, desde Adam Smith allá por 1700, que plantea que a los países les convenía comercializar unos con otros, incluso en la antigüedad también se hacía mucho, porque eso genera que haya una mayor producción y una mayor riqueza en los países. Bueno, tenemos acá a nuestro país con todas las regiones pertinentes. Ahora, bueno, las regiones ya, como ustedes saben, no tienen números, tienen solamente nombre, pero ahí está el mapa de nuestro país y respecto al resto del mundo. Entonces, si pusiéramos, o si quisiéramos establecer como categorías de intercambio, lo podríamos resumir en lo siguiente. Hay 3 categorías de intercambio que se dan entre Chile y el resto del mundo, y el resto del mundo con nuestro país, que es a nivel de bienes y servicios, donde están, por ejemplo, las exportaciones y las importaciones. También a través de ahorro e inversión, en términos de financiamiento que va de uno lado hacia otro. Y por último, un intercambio de factores productivos, como por ejemplo mano de obra o capital, que va también de un país a otro, que ustedes lo han visto fuertemente en lo que son las migraciones laborales que hemos tenido desde Chile, desde los 80, bueno, y antes también hacia otros países, y en los últimos años también de otros países al nuestro. Entonces tenemos que el intercambio, desde el punto de vista económico, es bastante amplio de lo que se da entre un país y el resto del mundo. Ahora, en general, lo que se suelen cuantificar bastante bien son los 2 primeros, bienes y servicios, y el ahorro e inversión. Los factores productivos no entran muchas veces en una contabilidad para poder determinar el nivel de intercambio con otros países. En nuestro país y en todos los países, la forma de medir el intercambio es a través de lo que se conoce como la balanza de pagos, ¿ya? La balanza de pagos es un instrumento que periódicamente, año a año, por ejemplo, permite determinar la relación de intercambio que sea entre los residentes de un país con los residentes de otros países. Va a ser lo más simple entre los nacionales y los extranjeros, ¿ya? Esta balanza de pago, en términos simples, tiene 2 grandes cuentas, ¿ya? Que una es la cuenta corriente y la otra es la cuenta de capitales, ¿ya? Voy a saltarme acá un poco porque voy a mostrarles un esquema donde está un poquito más detallado esto. Acá está la estructura de la balanza de pago. Como les decía, 2 grandes cuentas. La primera tiene que ver con la cuenta corriente y la segunda con la cuenta de capital. Esto tiene que ver con la imagen que les mostraba al inicio entre Chile y el resto del mundo. En la cuenta corriente se registra lo que es el intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Por tanto, aquí la principal cuenta o subcuenta de la cuenta corriente y la balanza de pago es la balanza comercial. Fíjense que la balanza comercial es tan importante, es tan conocida, que generalmente lo que se informa en la prensa
respecto a nuestra situación es lo que pasa con la balanza. Con la balanza comercial es intercambio solamente de bienes tangibles. Y esos son exportaciones que están fabricando en Chile y están en otros países, y las importaciones, que son las compras que Chile hace a otros países de productos que ingresan a Chile. Y la balanza comercial, por lejos, es la cuenta más utilizada, más conocida, más informada dentro de lo que cuando se habla de intercambio. Después están los servicios no financieros, como por ejemplo el turismo, seguridad, transporte, etcétera, comunicaciones. Y después están los servicios financieros. Términos simples podría ser, por ejemplo, los pagos de intereses cuando uno está haciendo una compra o intercambio, digamos, de ahorro e inversión. Y tenemos una cuenta acá, que es la última de la cuenta corriente, que se llama transferencias unilaterales, que son las donaciones, es decir, es una entrega de un producto sin un pago detrás. Ahora que estamos con la Teletón, que ojalá todas puedan verla, y si es posible alguno de ustedes también colaborar, hay chilenos en otros países que envían dinero al nuestro para comprar ambulancias, sillas de ruedas, otros elementos. Eso es una transferencia unilateral. Y también a veces Chile envía productos y servicios a otros, productos inicialmente a otros países como una donación, que también sería dentro de una transferencia unilateral. Entonces, en esta primera cuenta, la cuenta corriente, está todo el intercambio de bienes y servicios. Y en la cuenta de capitales, por el contrario, está lo que es el intercambio de ahorro y inversión, que se registra en 3 cuentas. ¿Ya? Está registrado en lo que es la inversión extranjera, lo que son otros activos y las reservas internacionales. Esto lo vamos a ver con bastante detalle más adelante, así que lo voy a mencionar así bien rápidamente. La inversión extranjera corresponde a la inversión que hacen extranjeros que llegan a Chile, menos la inversión que hacen chilenos o empresas nacionales en otros países. Inversión entendida como, por ejemplo, la creación de una empresa o la compra de empresa, o de activos. Después están otros activos que puede ser, por ejemplo, el pago de la deuda, puede ser algún préstamo que está haciendo el país, etc. Y las reservas, que son una suerte como de cuentas de utilidad o pérdida. ¿Ya? Las reservas internacionales son las monedas extranjeras que el país posee, otros activos que el país posee para poder pagar, y que así, si la balanza de pago le va bien y es positiva, las reservas internacionales aumentan, y si el país le va mal o la balanza es negativa, esta reserva disminuye. Por tanto, prácticamente es la cuenta de utilidad pérdida. Entonces, ahí tenemos las dos cuentas más importantes, la cuenta corriente y la cuenta de capitales, que conforman la balanza de pago. Si ustedes quieren entrar al Banco Central para ver lo que son la balanza de pago, se van a dar cuenta de que en realidad hay muchas más cuentas, pero que no las vamos a ver porque no es tan relevante. Aquí está, por lo menos desde el punto de vista teórico, las principales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo registro yo todos estos intercambios? De la siguiente forma: cualquier actividad de intercambio que implique que a nuestro país ingrese moneda extranjera, ingresen divisas, que ingresen dólares, se registra a favor nuestro. ¿Ya? Se registra positivamente, por tanto se suma. ¿Ya? Aquí está el caso de las exportaciones, que son productos fabricados en Chile pero que se venden afuera, y por tanto cuando los pagan ingresan esos dólares. Está la inversión extranjera, que son empresas extranjeras que llegan a nuestro país. Está el turismo receptor, que son los extranjeros que vienen a hacer turismo al nuestro, etc. Todos esos implican que a nuestro país van a entrar moneda extranjera. Por el contrario, la salida de divisas implica que del país, en nuestro, si hay que comprar moneda extranjera, por ejemplo, dólares, y yo los mando a otros países. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos comprando cosas en otros países. Y por tanto, la salida de divisas se restan dentro de lo que es la balanza de pago. Tenemos ahí el caso de las importaciones, los pagos de la deuda, el turismo emisor, que son los chilenos que van a hacer turismo a otros países. Entonces, implica que tienen que comprar dólares en Chile o moneda extranjera y llevarla a otros países, al extranjero. En este sentido, entonces, vamos a tener que la balanza de pago puede presentar no uno, sino que 3 resultados distintos, ¿ya? Sobre lo que es la entrada y salida. Un primer resultado implica que el país envía más divisas hacia afuera que las que recibe. Eso da un resultado positivo o negativo en la balanza de pago. ¿Qué resultado presenta la balanza de pago eso? ¿Un resultado positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Y eso recibe el nombre de déficit de la balanza de pago. La situación opuesta, que implicaría que
entran más divisas, entran más dólares, por ejemplo, que los que salen, implicaría un resultado positivo. ¿Saben cómo se llama eso? Que sería lo contrario al déficit. Sí, el superávit. Muy bien, superávit. Superávit en la balanza de pago. Y hay una última situación que es más teórica que real, que implicaría que el país entre y sale en la misma cantidad de moneda extranjera y por tanto ahí tendríamos una balanza de pagos en equilibrio. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los tres posibles resultados de lo que es el sector externo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, volviendo a lo que son nuestros problemas, teníamos que, desde el punto de vista del desempleo, el ideal o el objetivo de la autoridad es que alcancemos el pleno empleo. Desde el punto de vista del crecimiento, la situación ideal o el objetivo es alcanzar un crecimiento, ojalá lo más alto posible. Desde el punto de vista de la inflación, tenerla controlada al nivel más cercano a cero. Y desde el punto de vista del sector externo, ¿cuál es la situación ideal? ¿El equilibrio, el superávit o el déficit? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Cuál es la situación ideal en el sector externo? ¿Tener déficit, tener superávit o tener equilibrio? Equilibrio ya. Equilibrio, Rosy dice que por equilibrio, ¿los demás están de acuerdo? Superávit. Superávit, ya, hay un voto para cada uno. ¿Qué opinan los demás? Superávit. Superávit, Creo que superávit. superávit, ya, va ganando superávit. ¿Alguien cree que el déficit sería lo ideal? No, ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo les quiero comentar que Rosy, que fue la primera que me parece que dijo que el equilibrio de la situación ideal, ella está en lo correcto. Todos los demás están en una situación, desde el punto de vista teórico, incorrecto. ¿Ya? Voy a explicar ahora por qué. Partamos con el déficit. Si un país tiene déficit, significa que gasta más dinero que el que tiene o que el que recibe. Esto igual que en una casa. Si ustedes en su casa gastan más dinero que lo que tienen de sueldo o de ingreso, obviamente es una situación que no se puede sostener por mucho tiempo. Por tanto, los países que tienen déficit van a tener que entrar a hacer algo para financiarlo. Y ese algo es o vender empresas públicas, por ejemplo, o pedir deuda, endeudarse con, no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, otras entidades, vender deuda, digamos. Y el problema de las deudas es que, o el déficit, es que después esas deudas o esos préstamos hay que pagarlos, y con interés. Por tanto, no es conveniente para ningún país tener déficit porque obviamente eso implica que está agarrando futuros ingresos para no beneficiarse con ellos, sino que para pagar deuda más los intereses. Vamos al caso ahora del superávit, que fue lo que mencionaron varios, y que en general la gente suele decir que el superávit es lo ideal. Desde el punto de vista económico, no. ¿Por qué el superávit no es ideal? Porque si yo, país A o Chile, tengo superávit con el país B, el país B va a tener un déficit conmigo. Y por tanto ese déficit no le va a gustar a otro país y puede que tome medidas de represalia en contra nuestra. Por ejemplo, subirnos los aranceles, el impuesto que pagan los productos que están ingresando al país, colocarnos barreras en la entrada de los productos o entrar a una guerra de precios. ¿Ya? El ejemplo más patente de esto es lo que se vivió, digamos, y todavía se está viviendo porque no se ha solucionado entre Estados Unidos y China. ¿Ya? Estados Unidos tiene durante muchos años un gran déficit con China. Es decir, los norteamericanos compran muchos productos a los chinos y los chinos compran muy poco a los norteamericanos. Por tanto, superávit, o sea, China tiene un gran superávit y Estados Unidos tiene un gran déficit. ¿Qué es lo que hizo el presidente norteamericano cuando asume? Es decir, empezar la guerra comercial con los chinos. ¿Por qué? Porque quiere contrarrestar el gran déficit que ellos tienen. Entonces, Sí, pues Chile terminó con un 6.3 en diciembre, ¿cómo se llama? El índice anual. Terminó con un 6.3, muy alto el superávit de ellos, pues. claro, respecto del otro país. Por tanto, ¿qué pasa con el país que tiene el déficit, que siente que está saliendo perjudicado, que la relación no es equitativa, no es equilibrada, sino que me están sacando el jugo y obviamente no me están entregando nada a cambio? Por eso, entonces, desde el punto de vista teórico, la situación ideal es el equilibrio, porque si hay equilibrio significa que ninguno de los países
siente que está saliendo perjudicado con el intercambio. Así que si en algún momento le aparece una pregunta desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, digamos, conceptual, sobre cuál es la situación ideal, ustedes tienen que responder que es el equilibrio. ¿Estamos? Sí. Sí, ahora sí nos quedó claro. Ahora, si me preguntan a mí en lo personal, Jorge Vidal, digamos, ¿qué prefiero yo? Yo, como la mayoría, prefiero que tener superávit, ¿ya? Porque implica que tenemos más ingresos que gastos. Entonces, a lo mejor la situación ideal para nosotros sería tener superávit muy pequeñitos, pero tener superávit pero pequeñitos con otros países, cosa que los otros países no se sientan perjudicados con nuestro intercambio. Pero como la pregunta, si va en una prueba a ser teórica, tienen que responder el equilibrio. En general, en la economía, que ustedes han estado ya harto economía, anteriormente y ahora, siempre se habla de que la situación más conveniente es el equilibrio. Profesor, Dime. desde el punto de vista práctico, no hay una banda de superávit donde no existe el riesgo de estas relaciones conflictivas entre los países que tienen el super y el déficit. Me imagino que hay una banda que debe estar, no sé, 1, 2, 3%. Sí, lo que pasa es que esto es como las relaciones de pareja. Pues, claro, a lo mejor yo con un país, por decirte algo, asiático, tener un superávit del 2% para ellos puede resultar a lo mejor considerar que lo estamos perjudicando. En cambio, con un país europeo tiene un superávit del 6% le da lo mismo, no sé, porque depende de la relación que se da entre distintos países. ¿Ya? Además, piensen ustedes, por ejemplo, Chile es un país bastante pequeño en términos de población, en términos de territorio. ¿Ya? Yo mencionaba recién este asunto que lo logramos recién en 2010, 2011, ¿verdad? Superar los 200.000 millones, porque somos 18 millones de personas, o sea, puede que haya crecido, pero no mucho más. Por tanto, no conviene. Por ejemplo, Bolivia, sin ir muy lejos, Bolivia es un país que tiene bastante menos ingresos que nosotros, que tiene bastante menos población, bueno, en realidad no, me parece que sí, menos territorio que nosotros, pero ellos tenían superávit con nuestro país y por razones políticas, ellos nos subieron los aranceles. Bolivia tiene mucho gas, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente, ¿cómo se llama el boliviano? Bueno, se me fue el nombre del presidente que había antes en Bolivia. Evo Morales. El Diego, correcto, el Diego Morales, ¿era? Sí, Morales. Evo Morales. Evo Morales, él le vendió solamente, le vendía gas a Argentina, pero no a Chile. Entonces, esta situación de cuánto podría ser el superávit que yo pueda tener, como le decía, depende porque es una relación comercial, política, de amistad, de enemistad con otros países. ¿Ya? Y son razones que a veces tienen razones históricas bien importantes, culturales. En general, los países cuando son vecinos límite, la relación no es muy buena. Chile, a nosotros, bueno, ahora ha cambiado la situación, pero a nosotros nos caen mal los argentinos, a los peruanos les caen mal los chilenos, los bolivianos también. Nosotros tenemos muy buena relación con los ecuatorianos porque los dos enfrentamos a Perú, por tanto nos apoyamos mutuamente. Nosotros tenemos buena relación con Brasil porque los dos tenemos de repente enemistad con Argentina. Entonces, no es igual, ¿ya? También depende de los gobiernos, que cuando los gobiernos son todos de izquierda se apoyan entre ellos, cuando son de derecha se apoyan entre ellos, se producen ese tipo de situaciones. Por tanto, indicar cuál es si hay un porcentaje que sea igual para todos, la verdad es que no. No sé si queda explicado. ¿Quién fue que preguntó? ¿José Miguel parece? ¿O Franz? No recuerdo. Sí, queda mejor, Sí, más profesor, claro. queda claro. ¿Sí? Sí, queda claro, sí. Ahora, Bueno. ¿no existe la posibilidad de que un país pueda autosustentarse, que no requiera un intercambio comercial con otro? No sé. Me estoy Bueno, poniendo un caso tiene extremo teórico. tiene el caso de China, por ejemplo. China, junto con la India, uno de los países más grandes del mundo. Por tanto, uno podría decir, bueno, China podría autoabastecerse completo, digamos, si tiene tanta población en la demanda. Pero tú te das cuenta, si tú miras la historia, por ejemplo, después de la revolución cultural que impone el Partido Comunista ya por los años 50 o 60, no recuerdo bien, en China, China logra su desarrollo económico después del año 90, cuando decide eliminar el sistema económico comunista y pasa a un sistema económico capitalista en China, sin soltar la parte política, eso sí, ya, pero
y el crecimiento que ha tenido fuertemente China, incluso sobre el 9%, 10% en algunos años, ha sido porque han decidido intercambiar con el resto del mundo. En general, los países que se cierran al resto del mundo no les va muy bien. Yo le mostré ahí las cifras de, a ver, se las puedo mostrar nuevamente, la gráfica de los ciclos económicos, acá. Durante los años posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en los años 60, en la CEPAL, que es un centro económico para apoyo a Latinoamérica, postulaba que los países sudamericanos para crecer lo que tenían que hacer era centrarse en la sustitución de importación. Es decir, no comprar ningún producto fuera, sino que concentrarse en producir solamente para la demanda interna. Y eso llevó a que los niveles de producción en nuestro país fueran súper bajos. Tuvimos ahí del 23.000 millones a 33.000 millones a 41 millones en 67, digamos, en 25 años, ya un crecimiento bastante pequeño. Chile, por el contrario, lo que hace a partir del año 82, 83, en adelante con Hernán Vizque, digamos, a la cabeza, fue implementar el modelo que siguieron los países asiáticos, que fue abrirse al resto del mundo. Y por eso del año 84 en adelante, 85 en adelante, Chile crece sobre un 7%, un 7,2 promedio, que es la cifra más alta que hemos tenido en forma continua en nuestra historia económica de los últimos 100 años. ¿Ya? Entonces los países cuando intercambian con otros países es cuando suelen crecer más. Y recuerden que crecer más es muy importante porque cuando el país crece financia un desarrollo económico para la población, lo cual también es algo muy deseado. Entonces, no sé si está claro la pregunta. Bueno, volviendo acá, tenemos entonces que tenemos 4 problemas a nivel macro: desempleo, ideal alcanzar el pleno empleo; crecimiento, ideal tener un crecimiento muy alto, lo más alto posible; la inflación, ojalá tenerla en valores muy cercanos al cero; y el sector externo, la situación ideal y teórica es alcanzar un equilibrio. ¿Sí? Esos son los 4 problemas macro que nos van a perseguir durante todo el curso, porque después tenemos que ver una